Y bueno, pues como todos los viernes tenemos mesa de análisis, los invitados especiales, Alan Capetillo, Manuel González, le damos la bienvenida. Ale nos faltó, pero dentro de 8 días ya la estaremos viendo aquí de nuevo a cuenta. Buenas noches. Un tema muy, pues que ha acaparado la atención en lo social, no solo en la política, no está en la cuestión política, porque eso me gusta, que cuestión social la estemos abordando el día de hoy, que es la marcha por la paz, con justicia y dignidad. Esto pues encabezado o convocado por el poeta Javier Sicilia. Es un tema que nos une a todos, pero aguas, ¿no? Porque también ya esto ha sido una protesta hacia el gobierno. Entonces yo quiero que empecemos este tema, cualquiera de ustedes dos que lo aborde, de esta marcha que se está generando, y ya no solamente a nivel nacional, sino que ya ha trascendido las fronteras. Bueno, recordar los antecedentes, ¿no? Todo esto inicia porque el hijo de Javier Sicilia es asesinado junto con otro grupo de jóvenes. Tiene la ventaja de que es un personaje, bueno, dada la fama de su padre, público, que rápidamente salta a los medios, que rápidamente queda claro que él no puede ser encasillado dentro de esta lógica que luego ha seguido la comunicación del gobierno, es que se están matando entre ellos. Es claro que este joven no tenía vínculos evidentes con ningún tipo de actividad ilícita. Entonces, de alguna manera, esta descalificación que se usa comúnmente para decir que es que lo mataron porque andaba metido en algo del narcotráfico, porque andaba en malos pasos, eso ya no cabe. Es claro que aquí hay un daño en contra de una persona que era completamente inocente, que queda más allá probablemente de toda duda, que los medios nacionales lo recogen y el reclamo no se hace esperar, dado el peso de la figura pública, ¿no? Aparte, Javier Sicilia sale a los medios, hace una gran comunicación, toma un papel proactivo, no se encierra nada más en su dolor, sino que sale animado por su pena a hacer una reivindicación, un reclamo al gobierno, en particular federal, de qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo en esta materia, y es lo que lo hace diferente a otros miles de casos que no conocemos, pero que están ahí, ¿no? La notoriedad del personaje y también la capacidad que tiene para comunicar en medios y convocar a esta gran movilización a nivel nacional, ¿no? A pie y también por vehículos. Así es. Aquí el asunto básicamente cobra relevancia porque se había manejado en muchos sentidos todo este mensaje gubernamental de que, bueno, la dichosa guerra frontal contra el narcotráfico, que estaba teniendo avances, que finalmente había algunos resultados, sí, pero también estaba la parte que no se hablaba o que no se decía o que regularmente trataba de minimizarse, que era precisamente el tema de las miles de personas inocentes que han muerto precisamente a lo largo de estos ya prácticamente 5 años de esta mentada guerra contra el narcotráfico. Y de alguna manera queda también en evidencia un problema. Muchas personas lo han llamado y lo llamaron en algún momento cuando hará cosa de un año, cuando se recrudeció un poco más la situación, que era precisamente una crisis del Estado. Yo creo que aquí el tema también tiene que ver con la soberanía nacional. ¿Qué tanto el Estado ha mantenido, en términos de soberanía como tal, su papel precisamente de aglutinador social? Y yo creo que eso es de fondo lo que estamos viendo. Hay una pérdida de esa capacidad del Estado para aglutinar a la sociedad en pro de los intereses mismos de la sociedad. Es decir, no vemos una conexión entre los intereses sociales y los intereses y las prácticas del gobierno. En ese sentido, esta desconexión lo que genera es precisamente cosas tan aberrantes como que estemos literalmente en algo peor que una guerra civil, que ya ha dejado más muertos que una guerra civil en otros países incluso, y que desafortunadamente no veamos ni siquiera una dirección correcta o una tranquilidad social, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, un resultado contundente en el que la gente pueda decir, bueno, hemos pasado años con esta situación, más sin embargo podemos decir que hay sensibles disminuciones, por ejemplo, en el tráfico de armas, narcotráfico, crimen organizado, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que la percepción generalizada es que no está siendo, por más que se quiera, no ha sido una buena esta estrategia
en cuanto al gobierno federal el transmitir que sí evidentemente se está dando esta lucha constante contra el narcotráfico, contra la inseguridad, pero no se ha, como bien dices, no se ha fortalecido con la sociedad lo siente como muy ajeno. Es que hay un problema de origen. Hay un problema de origen. Ya va más allá de los familiares, o sea, antes como tú lo decías ahorita, Alan, o sea, no eran casos de que, bueno, ellos que se peleen, no importa, ¿verdad? Mientras a mi gente no la toquen. Pero ya ahora ya es mezcla de inocentes, de gente que no tiene nada que ver, gente que a lo mejor en su vida ha tocado esas mañas del narcotráfico. ¿Y por qué ellos también, verdad? Sí, pero te digo, es que hay un problema de origen, y el problema de origen es que la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la delincuencia, cuando se empieza al principio del sexenio de Felipe Calderón, se lee muy rápidamente por los medios de comunicación, por la opinión pública o la opinión publicada, como un intento de legitimación. A razón de la crisis postelectoral de 2006, lo que vemos o lo que se lee por un amplio sector de la sociedad es que este cuate está sacando a los soldados para que lo legitimen frente a la sociedad. Con razón o sin razón, existiendo el problema o no, el punto es que hay esta lectura social que a la larga, en el mediano plazo, termina por descalificar cualquier intento de comunicación que haga el gobierno, porque todo lo que haga el gobierno va a ser descalificado bajo esta misma lógica, dado que hay este problema de comunicación de origen. Jamás Felipe Calderón puede salir a aglutinar a la sociedad en torno a esta causa, porque de origen parece ser que la causa se le achaca mucho a Felipe Calderón como un intento egoísta y soberbio de legitimarse, aunque yo creo que no es necesariamente verdad, pero así se lee. Sí, y en el largo plazo le impide ser el líder de un gran movimiento social que necesita estar verdaderamente unido para enfrentar un problema que ciertamente es real y que está matando gente. Ahora, ¿qué tanto va a tener esta resonancia la Marcha por la Paz? O sea, es decir, va a durar, todos estamos admirados de los kilómetros que se recorren, de que ya ha tomado fuerza a nivel nacional, a nivel internacional, pero ¿qué va a pasar después de? Hay un mensaje claro. Es decir, la gente, la sociedad civil dice, ya estuvo con el tema de la guerrita, ¿no? O sea, ya tu política del Rambo, ya, ¿no? Y en esta situación, frente a las víctimas, frente a la misma gente que se ha visto afectada, y afectada o no, al final de cuentas, uno no puede vivir en condiciones donde, por un lado, tienes una situación de inseguridad por crimen organizado y por otro lado dices, bueno, ¿qué seguridad me da el Estado? Y el Estado también resulta que es victimario de su mismo pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que en este escenario así de complejo el mensaje es, ya estuvo con este asunto. No sé, desde luego el alcance habrá que verlo en estos días, cuál llegue a ser la magnitud y al final de cuentas el mensaje continuo que se le pueda dar, porque la marcha es una cosa, el movimiento en sí que se genere de conciencia y sobre todo la respuesta gubernamental, porque al final de cuentas el gobierno tiene que ser sensible a estas cosas. No puedes tener a la gente en condiciones de pobreza, en condiciones de inseguridad, en condiciones de rebeldía. Finalmente, entonces, ¿de qué se trata? Es una rebeldía, ¿no? O sea, es una marcha, pues es una rebeldía, es una revelación, no rebeldía, es una revelación hacia algo. Ahora, tenemos antecedentes. Si vamos a 2004 con la primera marcha, gran marcha contra la inseguridad, en aquel entonces, más que contra una guerra con el narcotráfico, era contra el secuestro. En aquel entonces salen a las calles las personas, toman la Ciudad de México, se visten todos de blanco. Hay este detalle donde Andrés Manuel López Obrador les llama pirurris, y eso a la larga le cuesta a Andrés Manuel López Obrador probablemente la elección presidencial. Bueno, pero ahí digo así, y la intervención. No, sí, desde luego, nada más por poner el antecedente del caso, de las consecuencias que puede tener una marcha. Tenemos el antecedente también del caso de Nelson Vargas, el caso de otras figuras prominentes que se han constituido a la larga como referentes morales. Es el caso de la señora Miranda de Wallace, el caso de Nelson Vargas, estos famosos, si no pueden renuncien, o ahorita el que está enarbolando Sicilia, que es estamos hasta la madre, ¿no? El punto es estas, así lo dice, y es la bandera que se está tomando, es el mensaje que está mandando. Es un mensaje fuerte, es un mensaje fuerte. Lo que pasa es que al final de cuentas es el asunto de fondo es estamos entrampados. O sea, tú como sociedad, ¿qué le dices al gobierno? Oye, arréglate. Tienes
por estado más de una zona militar. Y si se supone que tú sacas al ejército, que bueno, bajo la opinión de muchos que entendemos la red pública en otro sentido, decimos el ejército no es para el combate al narcotráfico, pero bueno, salvo las opiniones oficiales dicen sí, hay que intervenir, es mejor, etcétera, etcétera, adelante. Pero si lo haces, si tienes más de una zona militar por estado y no acabas, y tienes más de 5 años, oye, alguien no está haciendo su chamba. Y perdón, yo tengo amigos militares y gente en el ejército, y créeme que yo estoy más admirado no de lo que no hacen, sino de que siguen aguantando y aguantando, y los alcances que esto tiene, por supuesto, porque finalmente es gente que también le dicen, oye, te la vas a jugar hoy y hoy te mueres, y ellos no pueden decir, no, ahí nada más es obedecer. Pero entonces también el papel, vamos, la descoordinación que existe. Hace poco yo veía la nota del alcalde de acá de Juárez, me parece, que se pelea con federales porque lo detienen hacen un pequeño retén, lo detienen y demás. O sea, ni siquiera hay coordinación policíaca en ese sentido, ¿no? Y en lugares que al final de cuentas hay presencia del ejército, de la policía federal, de la policía estatal, de la policía municipal. Ahora estamos hablando de los mandos únicos, el otro gran tema con las marchas y demás. También cómo encauzas toda esa energía social, ¿no? En la práctica, ¿cuál es el discurso, cuál es la propuesta que esta emotividad, porque es emotividad muy sentida, un dolor muy profundo sin duda, pero es una respuesta emotiva, no hay una construcción articulada, conceptual que te diga una propuesta alternativa, no está clara. No está clara cuál es la alternativa que se está proponiendo, y también es complicado. La propuesta hacia no, obviamente hacia el gobierno, ¿no? Porque pero nosotros no los problemas no se resuelven con emotividad. A veces la gente dice, bueno, pero la mitad es el gobierno y la mitad... Evidentemente sí, la mitad también nos toca a nosotros, pero hacia un tema tan fuerte como es la seguridad, pues ¿qué propuesta tenemos que dar nosotros? Pero tú como ciudadano, ¿qué haces? Tú trabajas, ¿sí? O sea, tú sostienes a tu familia, trabajas, estudias, lo que quieras, vamos, eres gente de bien. ¿Qué está sucediendo frente al gobierno que no te da las condiciones mínimas necesarias para la convivencia? Ahí el problema es que el discurso del gobierno es, estoy haciendo lo que puedo. Lo que puedo no es suficiente, pero no puedo hacer más porque no tengo otros instrumentos para. Y ahí lo que hace falta del lado de la sociedad civil es una propuesta que diga, tienes estos instrumentos concretos, tienes estas leyes, tienes estas políticas públicas que te pueden resolver estos problemas. Pero no podemos debemos de ser preventivos, no reactivos. O sea, ya ahorita ya se está actuando de una manera reactiva. Pero a estas alturas, ¿qué se puede hacer? No se hizo la previsión. Pero a estas alturas es una realidad. Sí, o sea, ahorita ya actuamos de manera reactiva. Ahora, otra cosa increíble que yo jamás había visto, bueno, antes me refiero de Fox, el mensaje que le manda el presidente Calderón al Vaticano, ¿no? Que menciona por ahí, pidiendo la visita del Papa a México, y dice, señor, México lo necesita más que nunca. Dices, ay, caray, ¿no? O sea, bueno, ¿quién lo necesita más que nunca? ¿Él o nosotros? O sea, y digo, con todo el respeto de la libertad de creencias de las personas, al final de cuentas, te habla de un marco general, una situación muy difícil que está viviendo el país, y que al final de cuentas, el hecho de que surja una marcha por la paz y por la dignidad, pues te habla de que no, esto ya no es un mero asunto administrativo, esto ya no es un mero asunto que se puede resolver con un retén, esto ya no es un asunto... Pero necesitas políticas públicas concretas para resolver un problema concreto, que es el de personas que van por las calles matando inocentes, y es lo que hace falta, políticas públicas concretas, pero porque la emotividad sí, la emotividad mueve personas, nos conmueve, pero difícilmente soluciona los problemas concretos. Bueno, pues es tiempo de irnos. Lamentablemente el tiempo apremia y hay muchas opiniones hacia este tema, pero bueno, pues exactamente, tenemos que colaborar en la marcha. Es este domingo 8 de mayo, me parece que es ¿a qué hora sería? Bueno, lo vamos a investigar y lo vamos a comentar, no sé a qué hora sería, pero es en la plaza principal, creo que así es. Entonces ahí pues podemos solidarizarnos. Muchísimas gracias a Manuel González, a Alan Capetillo. Yo soy Marta Franco, le deseo buenas noches. Aquí en punto de las 20 horas, toda la información de Ultra Noticias.